Buenas tardes. Buenas tardes. Eso para comprobar que estaba ahí. Bueno, habéis visto mi outfit de today, ¿no? ¿Eh? ¿Verdad? Sí, yo decía que si me pongo hoy al lado de mi cuñado Andrés, que está allí, ¿verdad? A ver, ponte de pie, Andrés, por favor, que te vean. Vente aquí al lado mío, ven, Andrés, ven. Ven un momento, ven aquí, ven. Ven para acá, hombre. Mira, cuando lo pides por Amazon y cuando te llega por Temu o por AliExpress, ¿habéis visto? Estoy aprendiendo de Andrés en cuanto a estilismo, ¿no? Bueno, esto era una broma para comprobar que estabais aquí y no os habíais muerto de calor. Bueno, yo quiero hablaros hoy, voy a traer una palabra muy sencillita, muy sencillo. Espero que sea de ánimo y que dentro de las calores, ¿verdad?, lo asimilemos bien. Hoy no os voy a traer un clip de película, porque si os hubiera puesto el clip de la película, os ibais todos de aquí. Y ahora entenderéis por qué, ¿vale? Pero sí que os voy a narrar rápidamente una parte de una historia que pertenece a una película, que después diré cuál es, ¿ok? Y nuestra historia comienza con un señor que se llama William Foster, ¿vale? ¿Tenéis ni idea de quién es William Foster? No pasa nada. William Foster es un señor que es el protagonista de nuestra película. Es un hombre que se ha divorciado recientemente. Tiene una orden de alejamiento por parte de su esposa, ex esposa. Ha sido despedido del trabajo. Trabajaba en una fábrica de productos tecnológicos en California y lo echaron del trabajo. Y este hombre intenta lidiar con los problemas del día a día de la mejor manera que puede, de la mejor manera posible. Y el principio de esta historia nos sitúa a William Foster conduciendo un coche, queriendo llegar al cumpleaños de su hija, y se ve inmerso en un atasco kilométrico en la ciudad de Los Ángeles. Un atasco, una calor, en medio de una ola de calor más o menos como la que estamos viviendo nosotros, ¿vale? Entonces, la imagen de la película empieza a mostrarnos la cara de William descomponiéndose poco a poco. En el carril de al lado va un autobús de chiquillos haciendo ruido, gritando. En el coche de atrás va una pareja de hombres de negocio hablando por los teléfonos estos de los 90, desde el coche, las maletas aquellas que llevaban, gritando. Un ruido, gente tocando el claxon, gente desesperada. Y esa calor que empieza a llenarle la frente a William. Y ahora, para más INRI, se cuela una mosca en el coche. La mosca se pone en la cara, en la frente, intenta en el ojo. Este hombre se desespera, coge una revista del coche y empieza a pegar revistazos. Y ahora se ve una imagen en la que de pronto el aire acondicionado del coche muere. Empieza una música increciendo. Empieza a pasarle imágenes por la mente y de pronto William no aguanta más, abre la puerta de su coche y sale corriendo. Deja el coche en medio del atasco y se pira de allí. Se va. La gente, ¿dónde va? ¿Dónde va? Me voy, no aguanto más. Y William sale corriendo y si sigues viendo la película, ahora te diré cuál es, te das cuenta que este hombre empieza a reaccionar con una violencia desproporcionada contra todo impedimento que se encuentra en su camino. La verdad es que al hombre no le pueden pasar más cosas ya. Llega a
a una tienda de barrio, discute con el hombre de la tienda, lo saca de quicio, la emprende a golpe. Nos encontramos con un hombre desquiciado. Pero hay un detonante, hay algo que hace clic, que quizá en primera instancia no es algo tan grave como puede ser el hecho de que se rompa el aire acondicionado del coche, pero si tú miras lo que William llevaba a sus espaldas, estaba acarreando. Yo he titulado este mensaje La gota que colmó el vaso. La gota que colmó el vaso. Para William, la gota que colmó el vaso probablemente fue ese aire acondicionado roto o esa mosca que entró en el coche, ¿verdad? Os estoy hablando de una película que es para verla y para reflexionar sobre ella. Se llama Un día de furia. Una película del año 93, ya llovió, cuyo protagonista es Michael Douglas, el hijo de King Douglas. Mi padre lo llamaba al actor, a su padre, King Douglas. ¿Sabéis quién es King Douglas? Sí, ¿no? Habéis quedado ahí como que no sabéis quién es King Douglas. Bueno. Es alucinante, ¿no? Cómo podemos ir acumulando presión sobre nuestras vidas, acumulando situaciones. Y hoy a mí me gustaría hablar acerca de un par de pasajes de la Escritura y ver cómo dos personas se enfrentan a la gota que colmó el vaso, ¿no? Hay una expresión en inglés que es muy descriptiva, ¿no? Y es una traducción, más o menos, de este refrán nuestro, de este dicho, la gota que colmó el vaso, que es algo así como... Es como la ramita que rompió la espalda del camello, ¿no? Algo así, ¿no? Es muy descriptivo. Tú imagínate un camello cargado de paja, de rama, y le echas una ramita más y rompe la espalda del camello. O sea, no es tanto ese detalle último como todo lo acumulado. ¿Sí? ¿Todo el mundo está aquí conmigo? ¿Os habéis muerto de calor? Vale, bien. Fantástico. Vamos a intentar ser rápido, ¿vale? Primero os quiero hablar de un pasaje súper conocido. Lo vamos a encontrar en Primera de Reyes 19. Y aquí nos encontramos a un hombre que es uno de nuestros héroes de la fe. Y nos encontramos a un hombre justo antes de esto, un hombre en su prime. Si utilizáramos palabras de hoy, de los chavales de hoy, en su prime. ¿Qué significa en su prime? Vamos a ver, los puretas no tenéis ni idea. Elsa, ¿qué es en su prime, cariño? Cuando está en tu momento, cuando está en tu momento más bueno, estás en tu prime. Está... ¿Bien? Os voy a hablar del profeta Elías rápidamente. Si miramos justo antes de Primera de Reyes 19, nos encontramos con el famoso pasaje de la Escritura en el que el profeta Elías, este hombre se enfrenta con 450 profetas de un Dios falso. Pero hay un patrón en la vida de Elías que me parece muy interesante, y es que en casi todos los pasajes hasta ahora, él se encuentra solo. Solo. Él se enfrentó, después lo dice en la Biblia, él se enfrentó a los 450 profetas de Baal solo, en el Monte Carmelo, en la cima del Monte Carmelo. Hubo una especie de confrontación en la que, bueno, los israelitas en aquel momento estaban adorando a dioses falsos, y parece ser que el único o último profeta que quedaba fiel al Señor era el profeta Elías. Elías reta a los profetas de Baal en la cima del Monte Carmelo a un enfrentamiento para demostrar quién verdaderamente era Dios. Ese enfrentamiento acaba con
la manifestación poderosa y la evidencia de que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Hace descender fuego del cielo, consume el sacrificio y es evidente, todos pueden ver que el Señor es Dios. Entonces, por eso decía antes que Elías estaba aquí, ahora mismo me imagino a Elías en su prime, es decir, en el momento de máxima popularidad, en el momento de máximo éxito de su carrera profética, si me permitís decir eso, en su prime, en el punto álgido. Él había sido usado para demostrar la realidad de que Dios era Dios. Es más, el pueblo de Israel hace una confesión. Incluso dice, el Señor es Dios. Pero algo pasa en el capítulo 19. Vamos a leer un momentito, ¿vale? Capítulo 19 de Primera de Reyes. Dice la Biblia que el rey Acab, que era el rey de Israel, le dio la noticia de lo que había pasado con los profetas a su esposa Jezabel, que era la reina chunga, la reina mala, ¿vale? Le dio la noticia de lo que había liado en aquel monte Elías, ¿verdad? Le dijo todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel un WhatsApp a Elías. El WhatsApp, la carta, cuando te llega una cartita certificada con la ventanilla negra, ¿o no? Y el logo de Hacienda. ¿O no? Y el logo de Hacienda. Somos todos. Tú más. ¿Veis? O la multita de la DGT. ¿Verdad? Bueno, esto dentro... Hay cartas trágicas. Hay cartas verdaderamente trágicas, ¿verdad? Bueno, esto fue una amenaza de muerte directa, lo que encontramos aquí. Este WhatsApp decía, fíjate lo que dice la reina chunga, traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos. Estoy leyendo una versión un poco rara que a lo mejor no tenéis ustedes ahí, ¿no? Yo estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, pero bueno, echarme cuenta a mí, no pasa nada. Traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, si yo mañana no te he quitado de en medio, Elías, que me caiga una maldición. Que los dioses me maten. Es lo que dijo Jezabel. Claro, y yo sé que esta pregunta, alguno de vosotros, cuando habéis leído este pasaje, os lo habréis hecho alguna vez. ¿Cómo este tipo, habiéndose enfrentado a 450 profetas, momentos antes, le entra el canguelo que le entra con un WhatsApp? ¿Me estoy explicando? O sea, vamos a ver, si tú te acabas de enfrentar a 450, públicamente, te llega un mensaje y te descompone, pues sí. Dice la Biblia literalmente, al ver Elías el peligro, fíjate lo que miró Elías y lo que vio Elías, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Yo tiendo a pensar que ese, entre comillas, entenderme la broma, por favor, WhatsApp de Jezabel fue la gota que colmó probablemente el vaso. Yo creo que Elías, después de haber luchado en soledad, haberse esforzado por servir al Señor, haberse expuesto públicamente delante del pueblo, delante de esos profetas, cuando el fuego del cielo cayó y cuando fue evidente que el Señor era Dios, ese hombre dijo, me traslado automáticamente Punta Cana, Riviera Maya, con un mojito, se acabaron los problemas, se acabó la persecución, se acabó. Con lo que él no contaba es que aunque había una ramita más, que le rompió la espalda al camello. Yo creo que Elías ya no pudo aguantar más presión. Otra mala noticia, otra cartita, otro WhatsApp más. Señor, otro más. La Biblia dice que este hombre sale corriendo, se va al desierto. Vamos a continuar leyendo un poco.
Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces deseó la muerte. Tú, la depresión que tenía encima este hombre. Dios, llévame contigo, yo no puedo más. No puedo aguantar más amenaza. No puedo aguantar más crítica. Basta ya, Señor, quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. Y tras echarse debajo de un árbol, de un enebro, se quedó dormido. Pero un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Cómo sabía el Señor que lo que necesitaba Elías en ese momento era fuerza? Ahora vamos a hablar de ello rápido. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Ahora, me llama mucho la atención que este pasaje se repite otra vez. Esta historia, es decir, el Señor le da de comer 2 veces. ¿Por qué aparece 2 veces? Probablemente porque este hombre lo necesitaba y era importante que este hombre fuera fortalecido. ¿Verdad? O sea, cuando se repite 2 veces porque verdaderamente algo de importancia hay ahí. Este hombre verdaderamente necesitaba fuerza, necesitaba comer, necesitaba beber, ¿no? Regresó el ángel del Señor por segunda vez y le tocó y le dijo, levántate y come porque largo camino te queda. Se levantó pues, comió y bebió. Y ahora quiero que nos paremos en una palabra que es fortalecido con aquella comida. Fortalecido con aquella comida, Elías andó 40 días y 40 noches. Quiero que nos paremos en la palabra fortalecido, ¿vale? Es una palabra que en el original hebreo es koah, K-O-A-H, y significa literalmente fuerza, vigor. Fuerza física, vigor, capacidad para seguir adelante. Que en ese momento, en medio del desierto, es lo que necesitaba Elías. Koah. Hay veces que en medio de un desierto lo que necesitamos es koah para continuar y no quedarte en el desierto si no te mueres. Necesitas koah, necesitas nutrirte. Y el Señor lo sabía, por eso le dio una torta, no una torta de vámonos, sino una torta de un taco, ¿no? Una fajita. Bueno. Y le dio agua. Y este hombre se fortaleció, recibió koah, un vigor o una fuerza que te permite seguir adelante. ¿Hasta aquí bien? Este hombre sigue su camino gracias a esa koah del cielo que llegó y llega a el monte Sinaí o monte Horeb. 2 nombres para este monte. Yo me imagino que vosotros podéis figurar lo que significaba para un judío el monte Horeb o el monte Sinaí, ¿no? Fue el monte, por ejemplo, donde el Señor se le apareció a Moisés, donde el Señor le dio la ley a Moisés. Era un lugar que para un judío significaba presencia de Dios, encuentro con Dios, guía de Dios, todo este tipo de cosas. Un lugar muy especial para un judío. Este hombre llega al monte Horeb y se encuentra con una cueva, se mete una cueva, ¿no? Para hacer la historia corta, os voy a leer un par de pasajes, o sea, de versículos de aquí, ¿no? Allí en medio de la cueva el Señor se encuentra con él y lo primero que le dice es, sal de la cueva, sal de ahí. Elías como que parece que al principio no quiere salir y le suelta una frase que yo creo que Elías se la había currado. Es cuando a ti te dicen, tienes que dar unas palabrillas y tú te lo curras un poquito antes, ¿no? Y tú te lo escribes, te hace un esquemita. Yo creo que aquí probablemente Elías tenía su esquemita hecho, ¿no? Porque dice, le sale al hombre muy bien, dice, Señor, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y ahora, fíjate en estas palabras, solo yo
solo yo he quedado. O sea, yo creo que aquí Elías muestra de una manera muy explícita, solo yo. Dios mío, me he sentido solo durante mucho tiempo. Me he intentado echar de pie, aguantar carros y carretas, Señor. Solo. Y ahora me buscan para matarme. Solo. Es terrible ese sentimiento de soledad. Es terrible, incluso más trágico, el sentirte solo cuando estás rodeado de gente. Es terrible. Te mata. Porque no fuimos diseñados para caminar solos. Como el himno del Liverpool. Aquellos futboleros. ¿Qué dice el himno del Liverpool? Never walk alone, ¿no? Nunca caminarás solo, ¿no? Pues Elías para mí representa esta tragedia en parte, ¿no? A pesar de cómo el Señor lo usa, es un tipo que caminó solo. Y eso yo creo que hizo mella en su corazón. Hizo mella en su corazón. Hay algo interesante que ocurre al final, ¿no? Y es que todos sabemos la historia, pasa el trueno, pasa el viento, pasa y queda el silbo apacible, ¿no? La palabra silbo y la palabra, fíjate esto que interesante, la palabra silbo ahí en la Biblia y la palabra voz del Señor es el mismo término. O sea, Elías lo que necesitaba en realidad fue ese encuentro directo con la voz de Dios. Coa, ¿te acuerdas de esa palabra? Le permitió caminar por el desierto. Pero lo que verdaderamente transformó su vida en ese punto, porque si seguimos leyendo vemos que a partir de este momento Dios, una de las cosas que le encarga es que busque a un sucesor. Y que empiece a ungir a reyes, le da propósito, le da dirección, pero eso lo experimenta cuando escucha la voz de Dios. No cuando recibe el Coa. ¿Me estáis siguiendo? ¿Es necesario el Coa? Por supuesto, porque te permite atravesar el desierto. Viene la victoria con... ¿Habéis visto la casa de David? ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien la ha visto? Ahora, quedaría súper guay decir, pues yo lo he visto y me ha encantado. Pues yo no lo he visto. Pero, como yo me fío tanto de mi mujer, no diga eso, hija. Yo me fío, a ojos ciegos me fío de ti. Ella la ha visto, ¿vale? Y dice que es una pasada. Así que, ¿la recomendamos o no? Recomendamos la casa de David. Bueno, estamos en el punto en el que David, como decía antes, es un proscrito. Está huyendo del rey Saúl, que se le va la pinza, un día se lo quiere comer a besos, otro día le lanza 2 o 3 lanzas. O sea, imaginaros bregar con una persona así, ¿no? Bipolar totalmente. Bueno, entonces el rey David llega a un momento en el que este hombre está huyendo y habla con un rey filisteo. Habla con Aquis, rey de Gat, que es una ciudad filistea, y Aquis le cede a David el uso y disfrute, ¿verdad?, de una ciudad que se llama Siclag. Entonces, David, junto con su banda, con su hombre, pasa a morar allí, en el exilio, fuera de Israel. Él pasa a morar allí y él sigue haciendo incursiones, ¿no? Y sigue luchando, pero en el exilio. Entonces, mi punto es, si yo abriera la mochilita de David en este momento, probablemente encontraría elementos como decepción, incomprensión, o sea, me ungen de chiquetito,
para ser rey y estoy aquí pasando la canuta, teniendo que bregar con un tipo totalmente loco. No lo entiendo, Dios mío. No lo entiendo. Aparte de eso, probablemente también habría elementos de soledad, elementos de inseguridad respecto al futuro que va a pasar, Señor. O sea, yo creo que la mochilita de David, ¿verdad? Y para colmo, en vez de dormir en su casa, este hombre tiene que irse a una ciudad extranjera, Ziklag. Tiene que hacer una mudanza. Con lo que cansa una mudanza, madre mía. ¿Verdad, Isra? O sea, el contexto es también chungo, ¿no? Leemos la Biblia. Fijaros, 1 Samuel 30, versículo 1. Voy rápido. Dice, cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Ziklag, o sea, David había estado fuera en una misión. Cuando David y sus hombres regresan a Ziklag, los de Amalek habían invadido el Negev. Y Ziklag, habían asolado Ziklag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que su mujer y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Vaya panorama, ¿no? Vaya película que se encontró David cuando llegó a casa. Fíjate esto, qué trágico es. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello, tiene mi versión. Y ahora fíjate lo que dice aquí la Biblia. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Me voy a parar aquí un momento, ¿vale? Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Sabes qué palabra la Biblia usa ahí para describir fuerza? Koa. ¿Qué te quiero decir con esto? Koa tiene un uso y tiene un propósito, pero la koa se gasta. La koa es esa gracia del Señor que el Señor nos da para continuar andando en medio de una situación difícil, pero que tiene un tanque de combustible. Y esa koa a David y a su gente aquí les faltó. Les faltó esa koa. Agotaron la koa. Ese tipo de fuerza que es vigor, que es capacidad de seguir adelante, llega un momento en el que se acaba. Pero algo ocurre maravilloso aquí. Seguimos leyendo. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se angustió mucho, más o menos como Elías. Señor, llévame. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. O sea, la gota que colmó el vaso, la rama que le rompió la espalda al camello. Probablemente fue esa situación que se encontraron cuando volvieron, pero también aquí hay otra rama que ya es que te hunde por completo, que es el hecho de que tu propia gente quiera apedrearte. O sea, perder el favor o la confianza de la gente que tienes alrededor tuya. Eso es muy duro, ¿eh? Si encima que estás en un desierto, la gente que está a tu vera pone en entredicho quién eres, tus motivaciones, todo, ¡guau! Apaga y vámonos. Pero hay algo en esta historia que cambia por completo el panorama.
Y es lo que viene ahora, fijaros. Pero David halló fortaleza en el Señor su Dios. Y ahí lo voy a dejar. O sea, David halló fortaleza. Y qué guay sería decir, ¿sabéis qué esa fortaleza? Coa. Pues no. Es otra palabra que no tiene nada que ver. Y que es otro tipo de fuerza. Lo que encontró David aquí no fue Coa. ¿Sabes por qué? Porque su Coa ya se había acabado. David probablemente encontró algo parecido a lo que encontró Elías en el monte Oreb. Y si analizamos esta palabra en el original hebreo, esa fuerza que halló David en el Señor, es la palabra Hazak. Y ahora, fíjate que esto es súper interesante. ¿Sabes qué significa Hazak? Fijar bien, atrapar, agarrar, atar y ligar. O sea, yo creo que lo que hizo David fue atarse con el Señor, amarrarse a Él, ligar su alma con el Señor. Y eso fue lo que le permitió recibir esa fuerza sobrenatural, esa fuerza que no se acaba. Hazak. Lo que encontró David en el Señor probablemente fue algo parecido a lo que Elías encontró en Oreb. Un tipo de fuerza, un tipo de conexión, un tipo de esperanza, un tipo de propósito, un tipo de nueva ilusión que solo proviene de enlazar tu alma con el Espíritu del Señor. Solo proviene de la intimidad con el Señor. Fijarse en Él. Quedarse pegado a Él. Eso es lo que marcó la diferencia. En medio de toda esa mochila que este hombre llevaba a su espalda, el hecho de quedarse enlazado con el Señor fue lo que marcó la diferencia. Todos tenemos momentos en los que cae una gota que colma el vaso, ¿verdad? ¿O no? Todos tenemos una rotura de aire acondicionado. Yo no tengo aire acondicionado en el piso de arriba y las estoy pasando canuta. Anoche me tuve que bajar al sofá de abajo y poner el aire porque me iba a dar algo. Entonces, entenderme dentro de la broma, es decir, todos tenemos un momento en los que nos sentimos desbordados. Mira, yo donde nosotros vivíamos antes, era una esquina, ¿os acordáis? Esa casa de la esquina. Cuando llovía mucho, entraba el agua. ¿Por qué? Pues porque el maravilloso ingeniero urbanístico que diseñara aquello, pues no tuvo en cuenta que allí había una confluencia de agua y cuando llovía muchísimo se montaba una balsa allí y en mi sótano entraba agua por todos lados. Yo me he visto con esa sensación de estar desbordado y tú querer sacar agua y parece que no sacaba el agua. O sea, me imagino que así hasta cierto punto se pudo sentir Elías y así hasta cierto punto se pudo sentir David. ¿Cuándo se van a acabar los problemas? ¿No? Todos tenemos una pérdida importante que hace que nuestra vida se tambalee, que nuestra fe sea puesta a prueba. El tema es cómo vamos a reaccionar. ¿Vamos a reaccionar como William? ¿Os acordáis de William? Que salió pitando, se quitó de en medio. Todos necesitamos escuchar su voz y ser alimentados y ser fortalecidos, pero sobre todo necesitamos engancharnos a Él, conectarnos con Él. Hay veces que Dios nos da vigor para caminar por el desierto. Sabe que lo necesitamos, pero lo que encontró David fue algo más profundo. Y yo creo que todos necesitamos eso, ¿verdad? Yo voy a concluir con un pasaje que está en Mateo capítulo 11, ¿verdad? Un pasaje muy conocido, un pasaje que todos habéis leído alguna vez. Mateo 11, 28.
Está hablando aquí el Señor, está hablando a la multitud y le dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No es ese el mayor tesoro que una persona puede tener? ¿Descanso para el alma? El descanso para el alma no se compara con nada en la vida. ¿Es verdad o es mentira? Porque nuestro corazón está diseñado para recibir ese descanso y quedarse satisfecho con él. Y eso solo puede dar Jesús. Eso solo puede dar Dios. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí comento un par de ideas, rápido. ¿Sabes que la palabra cargado aquí, que utiliza la Biblia, fortizo en griego, se usaba para describir un barco de mercancía lleno? Y me llamaba mucho la atención esa imagen. No vamos nosotros muchas veces por la vida así, cargadito, con más carga de la que tú puedas llevar, con más historia, o sea, con más agua en tu sótano de la que tú puedes sacar. Muchas veces andamos así por la vida, ¿verdad? O la vida nos lleva por ahí, por situaciones que no controlamos, y acabamos fortizos. Pero fíjate, aquí el llamamiento del Señor es muy claro: venid a mí, yo os daré ese descanso para el alma, pero hay un elemento clave, que es el yugo. ¿Para qué sirve el yugo? Para unir. Hazak, ¿te acuerdas?